Hola a tothom de nou, si has arribat ara, una abraçada. Estic molt content de avui poder compartir la paraula de Déu. Muy ilusionado, como siempre. El texto hoy me encanta, es un texto que es un desafío muy grande para todos. Siempre los textos nos ponen desafíos. Pablo ahí pone, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Y se queda tan pancho, ¿no? Y a ver qué hacemos con eso. Pero ese es el desafío. Y ese es el desafío que trae libertad a nuestros corazones. No es un desafío de estos que te dejan hecho polvo, es un desafío que trae vida. Es un desafío para que sigamos siendo sanados, restaurados, porque realmente lo que necesitamos para ser, vamos a decirlo así, felices, es ser más como Jesús. Él trae libertad, Él nos ayuda a ser quienes debimos ser siempre. En el mundo estamos medio destruidos por nuestra herencia, por nosotros mismos, por la oscuridad, por mil cosas, ¿no? El mundo es el que es porque tú y yo estamos en él y traemos nuestra oscuridad, pero Jesús está viniendo a hacer el mundo nuevo, hasta que llegue un día que restaure todas las cosas. Y hoy vamos a hablar, como decía, Pablo ya comenzamos hoy con el capítulo 4 de Efesios, estamos en esta serie que hemos titulado Alto, Claro y Profundo, porque hay mucho ahí en Efesios, ¿no? Y hemos terminado con los 3 primeros capítulos, que hay mucha enseñanza. Pablo está ahí, se mete en las profundidades a hablar del plan eterno de Dios y de lo maravilloso que es Cristo Jesús, cómo ha hecho un pueblo de gente que nadie nunca habría juntado y muchas cosas. Y ahora en el capítulo 4 comienza a ponerse muy práctico. Habla de diferentes cosas, hablará de la familia, hablará del trabajo, hablará de la lucha espiritual, que ya habló Noelia hace 2 semanas. Y comenzamos hoy con el principio del capítulo 4. Y el texto, Pablo comienza diciendo, dice, ahora habéis escuchado todo esto, y seguro Pablo estará pensando mientras escucháis, capítulo 1, 2 y 3, vuestro corazón está vibrando ahí con lo increíble que es Dios. Ahora Pablo inicia diciendo, ahora vivid a la altura de todo esto. Vivid en correspondencia a todo esto, es lo que dice. Y dice, vivid en unidad, creciendo, sigan adelante, no retrocedáis, avanzad. Vamos a hacer la lectura ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Leo en la nueva versión internacional castellana, como siempre. Dice, por eso yo, que estoy preso, nos recuerda Pablo ahí que está preso por el Señor, os ruego, ahí está, que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Y ahí comienza a describir qué significa eso. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Versículo 4, capítulo 4. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice la Escritura, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, a la tierra? El 10. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a todo el pueblo de Dios para la obra del ministerio, del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. 14. Así que ya no seamos niños zarandeados por olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, sino, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y el último, el 16, por su acción, la de Jesucristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia
de cada miembro. Hasta ahí la lectura de hoy. Y mi título hoy es una frase del versículo 3, si no me equivoco. Esforzaos por mantener la unidad. Literalmente dice así el texto. Hay versiones que dice, bueno, se me escapa, solícitos, ¿no? Solícitos, pero ¿quién usa esa palabra hoy en día? Dices a tus hijos, hey, sed solícitos hoy en el instituto. Unas palabras sinónimas, más entendible, sería esforzados, ponerle ganas a la cosa, ¿no? Dice el texto, esforzados por mantener la unidad. Ya ahí hay mucho, ¿no? ¿Por qué esas palabras? ¿Qué quiere decir? Pero hay 15 versículos más y vamos a darle una pincelada. Luego en los grupos pequeños durante la semana, como decía Juan Pedro, intentaremos aplicarlo e interiorizarlo un poquito más. Estaba pensando en todas estas cosas. Pablo habla de los todos, habla de los unos, habla de muchos, habla de una unidad. Hay cosas ahí que parecen contradecirse. Y pensaba en el universo. Y como pensar en el universo es como demasiado, ¿no? Porque el universo, de hecho, bueno, yo nunca lo he visto nunca he visto un telescopio de estos que puedes observar mucho. Tenemos uno y está roto. Y nos dimos cuenta que se ve mejor a simple vista que si miras por el... Pero los que han explorado con estas máquinas y estas cosas que tienen las naciones, el espacio, se habla del universo observable. O sea, hasta donde llegan los... ¿Cómo se llama esto? Los telescopios. Hasta donde llegan puedes observar, pero hay más que ya la vista de los telescopios no llega. Entonces vamos a hablar algo un poquito más que se puede observar. La Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia. Nuestro sistema solar está orbitando en la Vía Láctea, que tiene su núcleo, que es un agujero negro y tal. Y esto es bestialmente grande. Es tan grande, leí esta semana, y voy a decir los datos correctos, no me equivoco, de todas maneras pregúntale a la IA si quiere. Solo nuestra galaxia que hay observable, hay millones de galaxias observables. Solo nuestra galaxia es tan grande que el sistema solar, que está orbitando ahí, tarda en hacer una vuelta 250 millones de años. No 250 años, 250 millones de años en darle una vuelta. O sea, solo estamos hablando de la Vía Láctea, o sea, eso es, y ahí hay muchísima cosa. Hay planetas, hay polvo espacial, yo no soy un experto, yo es lo que he leído. Hay mini galaxias que la gravedad grande de la Vía Láctea están también ahí orbitando. Hay estrellas en descomposición, hay materia oscura, hay agujeros negros. Y cuando leí esto de agujeros negros, digo, agujeros negros, eso no es de las películas solamente, de Marvel y tal. Parece ser, por lo que dice la ciencia y tal, que los agujeros negros no son un agujero, se le llama así porque atrapa todo lo que está a su alrededor. Un agujero negro es una masa de materia bestial, no solamente en espacio, sino en concentración. Es tan bestial la concentración de materia que hay en el centro de los agujeros negros que las matemáticas actuales, la cuántica, la metafísica no, las matemáticas y la física que hay, estoy rozando aquí las herejías, por eso no quiero meter más de lo que sé, pero las matemáticas, la física que existe, los genios que tenemos de lo que han descubierto y las fórmulas que podemos utilizar, si cuantifican la cantidad de materia concentrada en el centro de un agujero negro, ¿sabes lo que da con nuestras matemáticas? Infinito. O sea, no hay matemáticas, los números que conocemos. Yo le decía a la IA, le digo, esto me suena a metafísica, y la IA me decía, no sé, pero las matemáticas actuales no permiten calcular la cantidad de materia que hay en un agujero negro. Por eso hay tanta materia que tiene una gravedad bestial y absorbe todo lo que hay a su alrededor, hasta la luz. Por eso no se le puede sacar una foto, solo hay como una sombra de los agujeros negros, ¿no? Toda esa diversidad está ahí. Es impresionante, ¿verdad? Es una locura lo que está ahí. Solo estamos hablando de la Vía Láctea. Pero, aunque hay toda esa diversidad y es una locura, eso es una imagen tomada desde Pakistán de la Vía Láctea, que parece ser que es medio observable, no sé si a simple vista, no sé si eso es a simple vista con un telescopio. Aunque hay muchísima cosa ahí, al mismo tiempo es una sola cosa, es la Vía Láctea. Y está funcionando todo ahí como una sola cosa. O sea, todo está funcionando ahí en su rol. Si algo se saliera de su rol, no se puede, porque iría en contra de las leyes físicas que están funcionando y Dios las tiene ahí funcionando. Si algo se saliera de su rol, reventaría.
hay muchas cosas ahí que ni entendemos bien, que ni las matemáticas pueden calcular, da infinito. Pero al mismo tiempo es una sola cosa funcionando perfecta. Es una sola cosa y es diversidad al mismo tiempo. Y Pablo habla en este tono de la iglesia en nuestro texto. Una frase sería: el todo es mayor que la suma de sus partes. No se trata de protagonismo o de grandes personalismos o lo que sea, se trata del todo, porque el todo es mayor que la suma de sus partes. Y lo primero de lo que habla Pablo, para meternos ahí al turrón ya, es de la unidad, como la Vía Láctea, que es una sola cosa, la unidad. Del versículo 1 al versículo 6, Pablo está dándole vuelta ahí a la unidad de la gente de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia. Y dice en primer lugar: os ruego. Pablo usa siempre bien las palabras. Os ruego, vivid a la altura de esto, a la altura de lo que hemos hablado, a la altura de lo que hemos desarrollado, del plan extraordinario de Dios. Y nos empieza a decir cómo, qué significa eso. Y lo primero que nos da es como el suero de la unidad, como la fórmula, vamos a usar una metáfora, la fórmula mágica, el suero mágico para que la unidad sea posible, que podamos tomarnos ese suero y que la unidad sea posible. ¿Y qué dice el texto? Versículo 2 habla de que ese suero contiene que seamos humildes, amables, pacientes o mansos en otras traducciones, tolerantes unos con otros. ¿Por qué dirá que hay que ser tolerantes unos con otros? Porque hay fricciones, porque hay problemas, aquel hace una cosa que no te gusta, porque es complicado. Si no, no diría Pablo, sean tolerantes unos con otros. Eso es porque se estaban peleando seguramente, se estaban llevando mal. Pablo les está diciendo, humilde. La fórmula, el suero de la unidad es ser humilde. Entonces Jesús es así. Amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y luego, todo suero, aquí esto ni lo busqué en la IA, pero imagino que todo suero tiene una base que es el agua, ¿no? El suero fisiológico será el agua lo que más tiene, luego tiene sales y cosas, ¿no? Pero ninguno se quiere mojar, ¿no? Ninguno me ayuda. Imagino que la base es el agua. Imagino que la base, vamos a pensar que la base es el agua. Pues la base de este suero, ¿cuál es? La última palabra ahí, en amor, en amor. El amor es la base del suero. Todo tiene que pasar por la base del suero, el amor. Cuando leía esto, me acordé de uno de los llamados que más nos gusta de Jesús, cuando Jesús está ahí con sus discípulos y las personas y les dice, hey, venid a mí, ¿quiénes? Los que están cansados, cargados, los que estáis hechos polvo. Y luego dice, y esto tiene que ver mucho con lo que es ser un discípulo, que dice luego, y aprended de mí. ¿Veis? El discipulado es eso. Tú con otras personas y con Jesús. Por eso Pablo muchas veces que dice, hey, aprended de mí. Y tú, en quien estás acompañando, aprended de mí en lo que yo imito a Jesús. Y Jesús lo dice, aprended de mí. ¿Y qué dice luego? Que soy manso y humilde. Jesús estaba unificando la iglesia, estaba trabajando, es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo? Siendo así, con el suero de la unidad, manso y humilde. Luego Pablo en el versículo 3, seguramente porque todas estas cualidades ya la iglesia estaba en plan, madre mía, tenemos que cambiar muchas cosas. Entonces Pablo dice, sí, esforzaos un poco, esforzaos por mantener la unidad, arrimad el hombro. Esto no se va a dar por osmosis, por choque espontáneo, esforzaos. Esa palabra ahí en el griego es epousdazo, que significa algo que es urgente, algo en lo que hay que arrimar el hombro, algo en lo que hay que esforzarse, que hay que ser diligente. Pablo dice, sí, es complicado, por eso hay que esforzarse, pero vale la pena. Entonces, ¿esas palabras nos definen o no nos definen? ¿El suero de la unidad nos define o no nos define? Porque son cosas que el carácter de Dios y el Espíritu de Dios va desarrollando en nosotros, son parte de ese fruto del Espíritu, ¿no? Si leemos el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce en nosotros en Gálatas, se parece mucho al suero ¿verdad? Pero mientras el Espíritu lo va desarrollando, nos está diciendo el texto que tú le pongas ganas también. Vamos juntos. El Espíritu lo hace, tú lo haces, y de repente vas cambiando, ¿no? Vas cambiando. Es como en casa. En casa muchas veces los papás a nuestros hijos les tenemos que decir, ¿lo haces con ganas o sin ganas? Tienes que esforzarte. Pero los hijos con el tiempo van madurando y al final incorporan ciertas cosas a cómo ellos son, a su carácter. Y ya lo hacen porque lo han absorbido como parte del carácter. Esto es un poco misterioso, pero está esta mezcla de lo que hace
el Espíritu de Dios y tu esfuerzo por desarrollar el suero de la unidad. Por eso Pablo dice, estas palabras, nos podemos ir con estas palabras, esforzaos por mantener la unidad. ¿Por qué lo dirá Pablo eso? Esforzaos es porque todos tenemos que ponerle ganas, porque si no nos esforzamos, todo tiende al caos, ¿no? Una de las cosas más difíciles de entender que las cosas tiendan a la belleza es que normalmente cuando observamos algo tiende al caos. Yo siempre pongo el ejemplo, yo aún uso auriculares de estos de cable de toda la vida, los de cable que enchufas al móvil. Yo los pongo en mi cajita, yo soy un perfeccionista enfermizo, los pongo en mi cajita siempre bien, pero cuando los voy a buscar siempre están enredados. Yo nunca los he puesto enredados y los voy a coger y están bien. Nunca, todo siempre tiende al caos. Por eso Pablo dice mantenerlo. Hay que esforzarse para que esa unidad se mantenga en el tiempo. Porque si no, ¿qué pasa? Si no hacemos nada, se diluye. No solamente cuando la dañamos, porque también podemos dañarla, hablaremos un poco, podemos dañar la iglesia, esta herida en cicatrización que es la iglesia, podemos traer infección, podemos dañarla. Pero si no hacemos, igual que yo puedo coger mis cascos y cortarlos en pedazos, pero si no hacemos nada, se enredan también. Hay que ser proactivos en mantener esa unidad, todos nosotros. Porque la iglesia siempre lo decimos, pero a mí el primero nos cuesta, somos nosotros, no hay un ente por ahí. Somos aquí, nosotros los que estamos aquí, somos la iglesia que tenemos que mantener la unidad esforzándonos, dice el texto. Vamos a masticarlo un poquitín más. Entonces, no es simplemente no dañar y esperar que todo fluya, estar pasivo ahí, esperar que la unidad y la iglesia fluya, implica tu hombro para mantener esta unidad. Por lo tanto, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere a veces sacrificio, de los que valen la pena, como en la familia, como con los amigos, pero requiere sacrificio a veces. Entonces, ¿qué implica para ti? ¿Qué implica para mí? Antes de seguir corriendo mucho. Y quiero que nos paremos aquí un segundo, aunque estamos en el primer punto, pero es el punto dominante porque es el tema del texto. Los otros dos puntos que tengo están sujetos a este punto. ¿Por qué nos preguntamos ya qué tiene que ver esto conmigo? Nos lo preguntaremos en los grupos pequeños también para darle otra vuelta. Porque aquí no estamos con los llamados satelitales o secundarios de la Escritura. Esto es el discipulado, esto es la iglesia. Jesús oró para que su pueblo sea uno. Jesús dijo que el mundo nos conocerá cuando vea cómo nos amamos. Esto no es floritura, esto es la iglesia. Esto es básico. De hecho, si hay cosas que nos están despistando o están estorbando en nuestra vida para que podamos hacer esto, habría que quitar esas otras cosas. Esto es básico en la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos con el suero de la verdad? De la verdad. De la verdad no, el de la unidad. ¿Cómo vamos con el suero de la unidad en nuestras propias vidas? Humildad, amabilidad, paciencia, tolerar. Pablo habla a veces de sufrir el agravio, no tener en cuenta todo. Hay momentos, claro, para sentarse y hablar las cosas. No quiere decir que seamos Flanders y tontos. Obviamente no, pero hay momentos que hay que sufrir el agravio. Hay momentos que hay que dejar pasarle el fallo al hermano. Hay momentos que hay que poner la otra mejilla. Hay momentos que hay que correr la milla extra. Porque si todos simplemente estamos esperando que lo haga el otro, no funciona. El amor funciona cuando tú amas, cuando tú das, cuando tú sacrificas. Por eso nos paramos a preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿Qué implica para mí? Son los grandes llamados de la Escritura. Gracias a Dios, la unidad la hace el Espíritu. De hecho, dice el texto, la unidad del Espíritu. O sea, el Espíritu la genera. Gracias a Dios, tú no la generas. Tú tienes que no estropearla, mantenerla, esforzarte por mantenerla. La genera el Espíritu. ¿Bajo qué? Dice el texto al final, el versículo. Esforzados por mantener la unidad del Espíritu bajo el vínculo de la paz. ¿Quién ha hecho la paz? Aquí Pablo está pensando en el Evangelio, en Jesucristo. Jesucristo conquistó la paz. Y es esta paz que cantábamos, Filipenses 2, que veíamos en la mesa de Jesús, que nos seduce. Este amor que nos seduce, que nos ama de pura gracia, que nos anima al suero este de la unidad, practicarlo. A poner la mejilla, a sufrir el agravio,
a esforzarnos por mantener la unidad. Él la genera. Y el Evangelio, la paz en Cristo Jesús, es este pegamento, dice el texto, un vínculo, un pegamento que la mantiene, hace que no se rompa, la tiende a mantener unida. Lo hace el Evangelio. Pero, eso me encanta hablar de eso, pero el texto dice, esfuérzate, esfuérzate. No seas pasivo, sino esfuérzate por mantener esta unidad. ¿Por qué? Porque la tendencia, y estoy pensando en ti y en mí, nuestra tendencia, la verdad es que es dañarla. Normalmente no es ser pasivo, solemos ser de extremos. ¿Estamos ayudando o estamos dañando? Pivotando ahí. ¿Y cómo dañamos esta unidad? ¿Qué se te ocurre? Egoísmo. O piensa cómo yo daño la unidad del cuerpo de Jesús, de la comunidad, de la iglesia, que la iglesia siga adelante, que esté bien, que funcione como una familia que está funcionando bien. ¿Cómo la daño? Podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? ¿Cómo la dañas tú? La antítesis al suero de la unidad podría ser el orgullo, a veces la amargura. A veces yo lucho con esto, ¿no? El no aferrarme a mi amargura, sino soltarla y no regodearnos en las amarguras por cosas que han pasado. Cuando Jesús nos ha perdonado a nosotros mismos tanto, tanto. El chisme, la crítica tóxica, el egoísmo, como decía, y el orgullo, son amenazas a la unidad. Y este venenillo está en todos nosotros. El suero de la unidad por el Espíritu también está, pero el venenillo está ahí. Está ahí, las malas hierbas siempre quieren crecer, las espinas siempre quieren surgir. Por eso Pablo está diciendo, esfuércense por mantener la unidad, porque está la cosa complicada. Porque tendemos a dividir, tendemos a romper lo que Él quiere unir. Y repito, esto es básico, esto es la iglesia. Si te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dedícate a esto, a amar la iglesia. En el versículo 4, Pablo está terminando esta primera sección y enumera en una frase, los 7 unos. Habla de una no sé qué, una no sé qué, una no sé qué, los 7 unos. Los 7 muchas veces en la Biblia habla de perfección, de plenitud, ¿no? Los 7 unos que hacen la unidad, dice el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, como veíamos, y un Dios y Padre de todos, que está en todos y en todas partes, ¿no? Pensaba en los bichos, comienzan a aparecer los bichos, comienzan a aparecer estas hormigas que no sabemos de dónde salen en mi casa, en los baños, donde menos comida hay, no sé por qué, aparecen en los baños. Y pensaba en bichos que son solitarios y bichos que viven en unidad. Y la avispa, hay una imagen creo a continuación de una avispa, la mayoría de las especies de avispa, que hay un montón, son solitarias, es curioso, ¿no? Normalmente pensamos en estos bichos como bichos de colmena, bichos de grupo. La avispa, la mayor parte de las especies de avispas son solitarias. De hecho, cuando ponen su larva, le llevan allí arañitas y cosas muertas para que se alimente, pero una vez que sale, esta también va a su bola y ya no se ocupa más de ella. Son muy solitarios, pero son muy poderosos. Son bichos que tememos, ¿no? Hace un par de semanas entró una pedazo de avispa en casa y cogí el spray y vacié el bote. Todas las alarmas, porque te pica un bicho de esos y no sabes si lo vas a contar, ¿no? Son poderosas, pero son solitarias. Viven solas. Y eso no es la iglesia. La iglesia no se trata de grandes personalismos. La iglesia se parece más a la siguiente imagen. Hormiguitas. Donde el individuo no es lo importante. Donde el todo es más grande que el individuo. Las hormigas son un clásico ejemplo de una hormiga. Le pregunté a la IA si puede sobrevivir al margen de su comunidad. No puede. Muere. Si se sale de la comunidad, de los roles y de su historia y tal, muere. Y es interesante porque la colmena es un uno, es como la Vía Láctea, ¿no? Como lo que hablábamos antes, pero al mismo tiempo cada hormiga tiene su rol. Está la obrera, que son la mayoría, curiosamente son hembras. Los machos, estuve leyendo, son hormigas aladas, que sirven nada más que para ¿cómo es la palabra? Copular a la hembra y luego se mueren y ya está. Las hembras son las que hacen todo el resto. Todas las obreras son hembras. Creo que los soldados también son hembras. Están las soldados, las obreras, la reina, la que está ahí con los huevos y todo eso. Pero funciona como una unidad. Cada uno en su rol
ninguna destaca, parece que son todas gemelas ahí, ninguna es más grande o más fuerte. La iglesia se parece mucho más a esto. Somos muchos, somos diferentes, ahí están cargando una cosa, no sé bien lo que es, una hoja o un bicho, entre todas, porque una seguramente no podría, algunas estarán cortando una hoja o lo que sea. Funcionan como una unidad, aunque son muchas y tienen funciones diferentes. Hay diversidad como en la Vía Láctea, pero son una sola cosa y funcionan como una. De hecho, Pablo va a pasar ahora justo a hablar de eso, de nuestros diferentes dones, nuestros diferentes talentos, y parece que de repente se contradice, pero no es así. Es como un poco como este ejemplo, ¿no? La iglesia no se trata de lo que hacen algunas personas, o los líderes, o los pastores, se trata de todos manteniendo juntos la unidad. Todos y diversos, no todos pero diversos, todos y diversos, manteniendo la unidad juntos. Entramos en el segundo punto, que es diversidad. Dice el versículo 7, Pablo pasa ahora de la unidad y del todos al cada uno. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, una gracia de Dios, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. La Vía Láctea lo veíamos, ¿no? Es una sola unidad, todo funciona de manera impresionante, pero también está el cada uno. El planeta, nuestro sistema solar orbita alrededor de la Vía Láctea, ¿no? La Tierra, mientras nuestro sistema solar gira, la Tierra gira sobre el Sol, la Tierra gira sobre sí misma, todo está pasando ahí muy rápido, pero funciona a la perfección. La frase es, el todo es mayor que la suma de sus partes. Pero Pablo ahora quiere señalar tu parte, por eso dice el versículo 7, a cada uno, porque lo que tú aportas según esa gracia que se te ha dado es imprescindible para el todo, como en las hormigas, como en la Vía Láctea, ¿no? Para la unidad, para el avance de la iglesia, para la misión de Jesús. La diversidad enriquece la unidad en la iglesia. Esto es muy interesante. No la rompe, no la debilita, la enriquece. Y Pablo enfatiza esto y habla de los dones. En esta sección, en otras secciones habla de otros dones y cómo Dios reparte su gracia. Aquí se centra en los dones y la gracia que tiene que ver con la administración de la iglesia, con el liderazgo de la iglesia, con la dirección de la iglesia. Y habla de que estos dones son para potenciar todo lo demás, para que la iglesia en ese todo haga la obra del ministerio. Dice el versículo 11, habla ahí de apóstoles, profetas, pastores, maestros. Y luego dice el versículo 12, palabra clave ahí, para que toda esta gracia de Dios repartida a las personas de Dios, para capacitar a todo el pueblo de Dios, para que sea el pueblo de Dios todo quien haga la obra de servicio, para que así se edifique el cuerpo de Cristo, para impulsar lo demás, los dones de liderazgo. Aquí la palabra es interesante, es catartismos, y una palabra que se usa en el Nuevo Testamento cuando se habla de remendar las redes o de preparar las redes, es esta palabra. Que el pueblo de Dios esté preparado, remendado, restaurado, capacitado, impulsado para hacer la obra de servicio. Y la palabra es diaconía, este clásico, servicio por amor los unos a los otros. En amor es un término que se repite todo el tiempo. ¿Cuándo nos reunimos, como hoy, para animarnos, consolarnos, enseñarnos? En las rutinas diarias de la familia, en el día a día, el trabajo, la familia, la comunidad. Está diciendo Pablo que los líderes han de impulsar esto para enriquecer esta diversidad que hay en la iglesia, para potenciar la unidad. Todo está muy relacionado, ¿no? Y termina el texto ahí con algunas metáforas. Pablo metiendo metáforas como hacía Jesús. Dice al final del 12, ¿para qué? Para edificar, una metáfora, y otra, el cuerpo de Cristo. Dos metáforas. Hay una imagen a continuación, creo, que intenté poner esto, de una edificación y un chico ahí. Todo en construcción, todo está en proceso. Edificar el cuerpo de Cristo, que el cuerpo también está en proceso. Habla de un proceso de construcción, por un lado, de un proceso biológico, por otro lado. Cuando todos nos esforzamos por mantener esta unidad de la iglesia se desarrolla. Aunque es por su espíritu, la iglesia se desarrolla cuando nos esforzamos, avanza. Por el poder de Jesucristo, pero avanza. Un creyente aconseja a otro. En el grupo pequeño nos animamos. Quedas con alguien en el que estás invirtiendo tu vida, ayudas al necesitado, enseñas a los niños, testificas en tu trabajo, sirves a otros, amas a otros. Toda esta diversidad fluyendo en unidad
Es el desarrollo del Espíritu, que solo el Espíritu puede controlarlo al final. Solo Él puede hacerlo, porque es demasiado diverso, pero Él lo hace, y Él lo hace perfectamente, ¿no? Y habla de la obra del ministerio. Esto habla de que la iglesia no es un lugar, o un sitio, o un ente donde consumir como espectadores, sino que una iglesia es productora, donde todos somos productores de vida espiritual en el poder de Jesús. Servidores, hombro con hombro, empujando al mismo tiempo. No sé si conoces el juego el Jenga, son como unas piecitas de madera que vas construyendo, y hay un montón de piecitas, y el juego es ir sobreconstruyendo, a ver cuántos pisos puedes sobreconstruir sobre la torre inicial, ¿no? Y es una sola torre, pero es evidente que cada pieza es necesaria, porque el juego acaba cuando mueves una pieza malamente y se derrumba la torre. Porque cada pieza es necesaria, aunque es una sola torre. Va creciendo, se va construyendo, se va desarrollando, cuando cada uno de nosotros aportamos lo que nos llama el Señor a aportar. Y el texto termina hablando de cuál es el resultado de todo esto, mi último punto hoy, crecimiento, desarrollo. El resultado anterior, el propósito de la iglesia, Jesús desarrollándose en nosotros, multiplicándonos, creciendo como discípulos, discípulos que invierten la vida en otros discípulos, que a su vez crecen y hacen lo mismo. La vida de Jesús abriéndose camino para disfrutar de su vida, transmitir su vida a otros. Se trata de Jesús en nosotros, se trata de su poder. Y vamos a terminar leyendo, porque Pablo lo hace mucho mejor que yo, leyendo los últimos versos a partir del 3. Es la conclusión magistral de Pablo a todo esto. Y fíjate lo intencional que es el apóstol, la Escritura, en elegir cada frase, cada palabra, para cerrar esta sección y aterrizar las ideas, y ahí aterrizamos también nosotros hoy. Dice, fíjate las palabras de conclusión, el 13, de este modo, está Pablo iniciando su conclusión con estas palabras, de este modo, son palabras buenas para los que están aprendiendo a escribir, a redactar, para ir concluyendo. Dice, todos, ahí está, la unidad, el todos. Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Con Juan Pedro veíamos que a medida que conocemos a Jesús y conocemos su amor, la plenitud de Dios se desarrolla en nosotros. A una humanidad perfecta, otra vez, que se conforme a la estatura, a la plena estatura, a todo lo que es Jesucristo. Versículo 14. Dice Pablo, así ya no, primero habla de lo que no, luego en el 15 hablará de lo que sí. Así ya no seremos niños que no saben, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Eso no. 15. Más bien lo que sí ahora. Más bien, al vivir la verdad con amor. Cada palabra está ahí colocada por el Espíritu de Dios. Al vivir la verdad con amor, creceremos. Creciendo juntos, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Por si no entendemos la metáfora, dice el apóstol, es decir, Jesucristo. Y mira cómo termina, último versículo, para que descansemos un poco. Es por su acción. Es por su acción. Por la acción de Jesucristo. Él lo hace. Mientras nosotros nos esforzamos, Él lo hace. Y otra vez las metáforas. Todo el cuerpo crece, otra vez, se desarrolla creciendo juntos y se edifica en amor, facilitando puentes, otro ladrillo, uno diferente, con el suero ahí de la unidad. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Pasa del todos a los muchos, ¿no? Diferentes ligamentos, otra vez, según la actividad propia de cada miembro. En el todos, en la unidad, cada miembro, cada ligamento es importante. La unidad con el suero de Jesús se desarrolla en su diversidad para crecer, para desarrollarse, para multiplicarnos, pero un solo cuerpo. Decían los siete unos hay, un solo Señor, Jesucristo. Como decían los GPS, le daremos una vuelta porque es mucho, ¿verdad? Para asimilar, sobre todo para ver qué tiene que ver eso con mi vida, con cómo pienso, con cómo vivo, qué cosas podría corregir, qué cosas podría hacer mejor para poner el hombro bien.
Esta mañana repasando me venía a la imagen a la cabeza la imagen de los castellers, se llaman, ¿no? Las torres humanas, muy típicas aquí en Cataluña, en Tarragona. Imagínate que cuando está subiendo el pobre niño, el último que sube ahí arriba, cuando hacen la torre esta espectacular, los que están abajo empiezan a quitarse. O incluso hay algunos que están muy abajo, pero algunos están muy afuera, simplemente empujando un poquito, ¿no? Pero cada uno es importante para que eso se mantenga como ha de mantenerse. Todos estamos ahí. A lo mejor a ti te toca solo al final poner la mano así un poco. A lo mejor te toca alguna vez estar ahí sosteniendo la torre con el hombro. No sabemos, pero cada uno tenemos un lugar para que esta vía láctea siga funcionando, hermosa, desarrollándose. Y la idea recurrente hoy, con la que aterrizamos, la que queremos llevarnos en nuestras mentes hoy, la que queremos proponernos desarrollar de manera práctica, creo que está al final ahí, empieza por la unidad. Esfuérzate por mantener la unidad. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Pensando en el suero de la unidad, este carácter o la antítesis, lo que destruye, ¿cómo estamos en eso? Empatía. Sí, Jesús empatizó tanto, Dios empatizó tanto que vino a tocarnos, a salvarnos. ¿Cómo estamos en todas estas cosas para aportar unidad? Pues Padre, gracias por este libro hermoso de Efesios. Gracias por tanto en tan poco texto, es un párrafo lo que hemos visto hoy. Gracias porque sigues siendo tú quien brillas, dice el 16, que es por la acción tuya de Jesucristo que todo esto es posible. Pero ayúdanos a juntos experimentar y apropiarnos de esta frase. Esforzarnos por mantener la unidad. Ayúdanos, Señor, a hacer una respuesta a esa oración de Jesucristo, que mi pueblo sea uno, como tú y yo somos uno. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en medio de la imperfección, en medio del error, pero no rendirnos, sino seguirnos esforzando por no aportar dolor o infección, sino aportar cicatrización a esta herida que somos, que está cicatrizando, mejorando, sanando, a aportar cicatrización. Ayúdanos a arrimar el hombro, ayúdanos a saber qué significa eso para cada uno de nosotros, según la gracia que tú has repartido. Y Padre, aliméntanos, satisfácenos para que lo hagamos deseando hacerlo, impulsados por una experiencia profunda de cómo nos amas en Cristo Jesús, nuestro lugar en el universo, en este cosmos del que hablábamos hoy. Este creador de todo esto es nuestro papá, eres tú, que nos amas profundamente en Cristo Jesús. Y es en Él que oramos y te pedimos por la unidad de esta iglesia en todo este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.